Muy buenas tardes, bienvenidos. Yo soy David Luis Tataje Rojas. Estamos en vivo, son 2 de la tarde con 3 minutos de hoy viernes 11 de octubre del 2024, ¿no? Había tenido un problema con el audio, con el video, pues eso no podía ver. Pero ya estamos, ya todo listo ya. Vamos a hablar hoy, estamos con los alumnos del colegio Jean Calvin de Fram. Esto está grabado, se va a subir en el Classroom de ellos y por ahí en una página de Facebook y en YouTube. Vamos a hablar referente hoy a las revoluciones liberales en Europa. Buen tema. Este tema es parte de la currícula que tiene el colegio, bueno, que yo lo he elaborado, lógico. Revoluciones liberales en Europa, la separata lo tienen todos, lo cortan, lo pegan en su cuaderno. Hablo sobre el liberalismo, el nacionalismo, el movimiento revolucionario en España, Italia, Portugal, Rusia, la rebelión liberal de Francia, después la Revolución Francesa, lógico, y la rebelión del 30 y del 48. Luego, en la tarea, lo cortan, ¿no? Son 12 preguntas, no 5, 12 preguntas. Y dos imágenes que uno representaría la libertad encaminando al pueblo por el pintor francés, no recuerdo, creo que es David Pierre o algo por ahí. Y el otro también, la libertad. Esta es la revolución de 1848. 1830 y 1848. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer primero un recuento de las diapositivas, que son algo de 7, chiquito nomás, porque tengo una hora con ustedes. Y después hacemos el análisis certero del tema. Comenzamos. Pantalla. Compartir pantalla. Ahora sí, listo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que nos interesa ver primero, de manera pequeña, es acá. Revoluciones liberales en Europa. Ahí tenemos una imagen que es la libertad, ¿no? Que es representado en una mujer. La libertad encaminando al pueblo, ¿no? Ahí está todas las estratos sociales, ¿no? Ahí tenemos a un joven, un niño, un adolescente, para ser lo más preciso. Aquí tenemos un aristócrata, aquí tenemos un agricultor o un obrero trabajador, y aquí está el pueblo, ¿no? Ya vencido, ¿no? Que está luchando para ser libres y que no sean gobernados por una familia monárquica o unos reyes, ¿no? Entonces, el primer tema sería la revolución y la reforma, las revoluciones liberales. Luego después tenemos movimientos liberales y nacionalistas, ¿no? Aparece el pensamiento nacionalista. Luego después tenemos liberalismo, nacionalismo. Ahí tenemos la imagen de 1830, 1848, perdón. Luego después, los primeros movimientos revolucionarios contra estos monarcas. El primero que tú ves a tu izquierda de tu pantalla vendría a ser el último rey que nos gobernó, Fernando VII, conocido como el Deseado. Y en la parte derecha de tu pantalla es el rey de Nápoles y las dos Sicilias, Fernando I, de las Sicilias, ¿no? Todo lánguido. Luego después, en la siguiente diapositiva, el rey cuarto de Portugal, el rey sexto, perdón, de Portugal, o Porto 1820, el rey Juan VI. Y el otro es el famoso zar Nicolás I, ¿no? De Rusia. No confundir con el zar Nicolás II, que fue ejecutado en la Revolución Rusa, ¿no? Este es el primero, el zar Nicolás I. Luego después, en la otra diapositiva, tenemos las revoluciones liberales en Francia, las tres gloriosas, así lo habían denominado. Y en la primera imagen, Carlos X de Francia, y el siguiente vendría a ser Luis Felipe I, ¿no? De Orleans. Después tenemos otra vez el rey Carlos X, y el segundo que ves en tu imagen, en el extremo derecho, es el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte, el príncipe presidente, que él crea la Segunda República Francesa y después se va a convertir en monarca, ¿no? Aquí en la última parte, cuando crea el Segundo Imperio Francés. Eso vamos a hablar hoy, sobre estos reyes que han querido perennizarse en el poder en Europa. Vamos a hacer el análisis del tema. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en Europa? Profesor, pero en Europa es libre. Bueno, no está 100% libre porque las casas monárquicas en Europa todavía existen.
Tanto existen en Inglaterra, en España, en Grecia y en los países escandinavos, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda. Entonces, aquí estamos viendo ese tipo de presencia de reyes en Europa contra los ciudadanos. Contra los ciudadanos sí, porque ellos querían gobernar y liderar especialmente sus países y querían evitar las rebeliones liberales, o sea, la libertad. La libertad en base a los principios franceses, ¿no? De la Revolución Francesa, libertad para todos, fraternidad, todos son hermanos, y el otro es libertad, fraternidad, y hay un tercero que me estoy olvidando, que vendría a ser sobre igualdad, todos somos iguales ante la ley. Esa lucha van a hacerlo el pueblo o la ciudadanía francesa, española, portuguesa, italiana, rusa, es decir, todos los europeos contra estas grandes monarquías. Entonces, pero ¿qué pasó? Después de que Napoleón Bonaparte hizo la gran revolución francesa, o fue parte de la revolución francesa, el final de la revolución, ¿qué es lo que hizo? Creó el imperio francés, donde él lo gobernó. Pero después hizo las guerras contra las coaliciones. Es decir, se habían unido las grandes familias europeas con la finalidad de derrocar a Napoleón. Hubo 7 coaliciones. Y al final cae Napoleón en Waterloo. Ese es condenado al exilio, lo botan de Europa y muere en una isla como la isla de Santa Elena en 1821. Después de Napoleón, Europa vuelve a sus fronteras habituales antes de las victorias napoleónicas, antes de la Revolución Francesa, más claro. Entonces van a haber una pelea en Europa. ¿Vamos a seguir con los reyes o vamos a ser libres? Entonces un grupo de personas querían la libertad, con los principios de la ilustración, con el principio de la democracia, la ejecución de poderes, poder legislativo, legislativo, judicial, y con lo más importante, que no haya casas monárquicas o reyes que gobiernen al pueblo. Entonces, cada uno de ellos va a ser una historia aparte, propiamente dicho en cada Europa. Vamos a verlo. La primera que vamos a ver es la siguiente. Esta. Revoluciones y reformas. Lo leo para ti. Dice, las ideas revolucionarias, el pensamiento de libertad, igualdad, fraternidad, sofocadas, acabadas en el Congreso de Viena en 1815, afloran tenazmente hasta conseguir el triunfo del liberalismo político. Voy a aclarar este punto. Liberalismo, libertad, liberalismo político, liberalismo económico. El liberalismo es que las personas no sean gobernadas por otra persona o por un grupo de personas que quieran controlar el poder. El liberalismo es libertad, que no interfiera a otras instituciones y que te puedan reprimir. Libertad. Hay dos tipos. La libertad política, eres libre en base a las reglas o leyes o normas que te ayuda como ciudadano peruano o peruano. Libertad. Libertad política. Y la libertad económica, donde el Estado no interviene en el mercado. Y la persona puede hacer su negocio, emprender y ganar sus millones, ¿no? Entonces hay dos tipos de liberalismo. En este caso es el liberalismo político. Sigo, ¿qué más tengo como datos? El nacionalismo aparece también, una palabra que ingresa a tu vocabulario. Logró éxitos fundamentales con las unificaciones de Italia. Italia era un conjunto de reinos que se van a unificar o se van a prácticamente a unir. Y también Alemania era un conjunto de reinos, casas monárquicas que se van al final a unificar. Sigo. Luego después tengo, bueno, esta hermosa imagen, ¿no? De la libertad, ¿no? La libertad representada en una mujer con el busto descubierto, ¿no? Y agarrando la bandera francesa. Luego después tenemos otro. Esto también es otra imagen de lo que vendría a ser la libertad o el pueblo luchando por la libertad en 1848. Movimientos liberales y nacionalistas. Primero hay que aclarar qué es el liberalismo. Dice así. El liberalismo desarrolla la libertad individual, tú solo, tú sola. El progreso de la sociedad, todos en grupo. Estableciendo un Estado de Derecho, es decir, un Estado en base a las normas, al respeto de las leyes, la constitución política. Y las personas iguales ante la ley, que eso está muy bien. Aparecieron en Europa Occidental, porque también en la Europa Oriental vendría a ser Rusia. En este caso es la Europa Occidental.
por la generalización de ideas liberales y la lucha de la burguesía, la lucha de los comerciantes, ¿no? Por el poder político. Ah, voy a retirar la diapositiva. Eso no entiendo. ¿Cómo burguesía? La burguesía es un conjunto de mercaderes, comerciantes, que ellos también son libres en base a la economía, pero también quieren ser libres políticamente, es decir, no depender de un monarca, de un rey, ¿no? Entonces ellos quieren, ahí viene lo que es la democracia republicana, es decir, ser elegidos para gobernar. ¿Está bien? Acá en el Perú lo instauran ese punto también. Sigamos, ¿qué más tenemos? Luego después tengo el nacionalismo. La nación, dice, es una comunidad política. Su soberanía nacional es la base legítima para el Estado, la soberanía nacional. Cada nación debe formar su propio Estado. Ante las crisis económicas europeas favorecieron el descontento y la insurrección de entre la burguesía y el pueblo contra las monarquías. ¿Sí? Es decir, se rebela el pueblo contra las monarquías. Profesor, ¿pero por qué se rebelan contra los reyes? ¿Que los reyes son malos? Bueno, no es que sean malos, sino que ellos no administran bien el poder económico, o sea, recolectan el dinero y tienen que hacer obras. Pero si no hacen obras, no hay seguridad, no hay orden, no hay obras, no hay libertad, entonces están un mal gobierno. Es lo que está sucediendo ahorita, pero ¿por qué tú crees que han hecho la paralización de los transportistas, nuestros hermanos transportistas? No han cerrado los mercados. ¿Por qué? Porque el problema en estos 2 días que estamos viendo de paro y estamos tú y yo conviviendo ese problema, y por eso estamos haciendo esta clase remota, virtual o sincrónica, es porque el gobierno está haciendo un mal trabajo y los transportistas han salido a marchar y se han unido otro grupo de personas con la finalidad de luchar para que escuchen el gobierno de que hay extorsiones, hay sicariatos y hay inseguridad. Eso es importante saber. Sigamos, está interesante el tema, es político. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, aquí tenemos dos personajes. El primero que tú ves en imagen en la parte izquierda es el último rey que nos gobernó. De ahí hubo la revolución hispanoamericana y España el Perú se independiza de España. Él es Fernando VII, de Borbón. Y el segundo vendría a ser el rey Fernando I de las Sicilias. Fernando I de las Sicilias o de Italia. Vamos a leerlo bien. Primeros movimientos revolucionarios. ¿Qué pasó? Nos habla primero del restablecimiento de una constitución liberal en 1812 derogada por el rey de España. Eso hay que explicarlo. A ver, acá. ¿Qué pasó? Primero, Napoleón entra a España. Napoleón entra a España. El rey cobardemente abdica o renuncia. El padre Carlos IV y después su hijo Fernando VII, que está en imagen. Los reyes están escondidos. Entonces los propios españoles dicen, no nos va a gobernar un francés, un extranjero. Y entonces ellos deciden organizarse y hacer una constitución política, la primera en España, 1812. Acá la primera constitución es de 1823, la del Perú. España fue la primera del 12. Pero no en el mundo, sino para los españoles. Entonces, ellos van a decir que esta constitución de 1812 va a ser liberal, de tendencia liberal, políticamente hablando. Entonces, cuando cae Napoleón, porque Napoleón cae, España regresa de nuevo a la monarquía. El rey otra vez sale y dice, esa constitución no vale, yo soy el único rey, ustedes no tienen que por qué haber hecho eso, hay una revolución. Por eso es lo que figura en la separata. Míralo acá. La separata dice bien clarito este punto. Instaurado el gobierno de corte liberal después de 3 años trienio constitucional, fue derrotado por la Santa Alianza. La Santa Alianza, tú sabes muy bien que fue un grupo de reyes europeos que están en contra de los ciudadanos con la finalidad de restaurar, colocar, imponer las nuevas casas reales en Europa. Es un problema en Europa eso. Luego después tenemos lo siguiente. En Italia, ¿qué pasó? Porque esa es la versión española. ¿Pero qué pasó en Italia? A ver, déjame ver, acá. España pasó esto, ahora en Italia. La sociedad secreta liberal Los Carbonatos, así apareció, inicia una sublevación contra el rey de las dos Sicilias, es decir, contra este rey, el de acá, él. Entonces va a comenzar el gran problema. ¿Cuál es? Vamos a verlo por acá. Aquí.
Jurando los carbonatos por una constitución política, la de 1812, la Santa Alianza decidió intervenir y restauró el autoritarismo en Nápoles. Nápoles es una de las ciudades italianas. Lo que profesor no entiendo. ¿Qué es la Santa Alianza? La Santa Alianza es un tema que hemos hecho y supuestamente hicieron práctica. La Santa Alianza vendría a ser todo un conjunto de reyes, casas monárquicas que se van a unir con la fe, ¿no? Alianza, no santa, por eso se llaman. Con la idea de acabar las ideas liberales en Europa. Liberales. Es el pensamiento liberal que tú y yo somos iguales ante la ley. No, no, no. Yo soy más que tú porque yo soy de una dinastía diferente, de una casa real, yo soy rey y tú eres plebeyo. Eso en Europa está bien, acá no. Acá en el Perú y América no existen esas tonterías. Este es un continente libre. Acá no existe que una familia va a dominar con toda la... Acá todos, acá inclusive tú y yo podemos ser presidentes, congresistas o políticos. Sigo, ¿qué más hay? ¿Qué más tenemos? Ya hemos visto el caso español y el caso italiano. Vamos a otro caso. ¿Qué pasó en Portugal? Vamos a verlo. En mi imagen está Juan VI de Portugal. Hubo una sublevación militar que obligó al rey Juan VI, que está en imagen, a firmar la Constitución Liberal de 1822. Está bien, firmar una constitución. Al año siguiente hubo un golpe de Estado y acabó con el régimen liberal. No pasó casi nada en Portugal. Luego tenemos al zar Nicolás I, el que está aquí, el zar Nicolás I, de Rusia. Hubo una revuelta decembrista. Decembrista viene de diciembre. Fue una sublevación contra la Rusia imperial, es decir, contra este monarca, este rey. Aunque la palabra realmente en Rusia es zar, el zar, por parte de un grupo de oficiales del ejército ruso. Los sublevados fueron vencidos días después de las fuerzas del zar. Entonces, profesor, ¿qué está pasando en Europa? O sea, el pueblo quiere ser libre y los reyes no quieren, no quieren. Imponer, imponer, imponer. Hasta que después pasa ya el tiempo, después de las guerras mundiales, la primera y la segunda, los reyes ya se sientan alrededor de la mesa a conversar y ceden el poder y hay monarquía constitucional. Es decir, el rey puede gobernar, pues el rey reina, pero no gobierna. ¿Quién gobierna? Un congreso. Eso se llama monarquía parlamentaria. Eso es en Europa, acá no existe. Acá es república nada más. Ejecutivo, legislativo y judicial. Sigo. Hemos visto el caso español, el caso italiano, el caso portugués y el caso ruso. Luego vamos a ver el otro caso. Otra vez Francia. Pero Francia era libre, sí, por Napoleón, pero después volvieron los reyes. Te lo cuento acá. La revuelta de las clases medias y populares. Se rebelan las clases medias. ¿Contra quién? Contra el rey Carlos X y su gobierno autocrático. Carlos X es el que está acá, este hombre, ¿no? Con su corona, su bastón, sus grandes telas o vestimenta y a la vez también con su capa, ¿no? Carlos X. Todo un ególatra. ¿Dónde está? Este es el Palacio de Versalles. ¿Qué sucede entonces? Fue reemplazado este rey de acá, Carlos X, fue reemplazado por Luis Felipe I, de la misma familia, pero de la rama Borbón-Orleans, es decir, el que está acá, ¿no? Luis Felipe I. Por eso entonces han cambiado reyes, ¿sí? Si puede cambiar reyes, claro, si es decrépito, impotente, inexperto, incapaz, ¿no? Lo saca. Pasó eso en Europa, especialmente en Francia. O sea, profesor, pero no entiendo, si Napoleón sí fue el libertador, pero después Napoleón cae. Entonces hay una polémica entre los que creen en la república y los que creen en la monarquía. ¿Y quién ganó? La monarquía. Van a colocar al nuevo rey, de Carlos X. En realidad era otro rey, Luis XVII y después Carlos X. Carlos X fue incompetente. Por eso van a cambiar, la misma familia monárquica lo saca y coloca a Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe I de Orleans. Otro. Es el caso terrible en Francia. Pero también hay otro dato. Acá, el gobierno de Carlos X. ¿Por qué lo van a sacar? Te lo voy a explicar su gobierno. Carlos X se enfrenta a una mayoría moderada. O sea, en el Parlamento había mucha gente que quería que él no gobierne. ¿Por qué? Porque es de una casa monástica o real. Ante este hecho, él, el mismo rey, disolvió la Cámara Elegida de Diputados. Mal, pues tipo Fujimori. No lo disuelva, conversa con ellos. Decretó 4 ordenanzas de julio
esperando así poder reconstituir una mayoría parlamentaria que le fuese más favorable. Entonces hace ordenanzas, decretos, donde suspende la libertad de prensa. Error, nunca hagas eso, no te pelees con la prensa. Alargaba el cargo de diputados y limitaba el derecho de voto. ¿Cómo vas a limitar el derecho de voto? Pues está muy mal, Carlos X. Pues te sacan, ya ves, por abusivo. Lo sacan a Carlos X y entra Felipe Orleans. Es un problema de, la palabra sería de poder. Pero ya es, Europa están diciendo, está bien, quédate rey, vas a gobernar, pero danos libertades. Libertad de prensa, libertad para votar y libertad también para que somos iguales. Muy buena. Francia tiene un pensamiento diferente. Luego después tenemos, vamos por acá, retrocedo. Sí, ahora sí, acá. ¿Qué pasó con Luis Felipe? Ahora aparece el segundo. Lo votan a Carlos X y va a aparecer Luis Felipe de Orleans, el de acá. No, este es Carlos X. El rey Luis Felipe de Francia. El pueblo de París se precipitó en la calle con el apoyo de la Guardia Nacional, o sea, la Policía Nacional de esa época. Consiguió derrotar al ejército real, o sea, al pueblo, y consiguió derrotar al ejército. Los diputados liberales eligieron al nuevo rey Luis Felipe de Francia. Carlos X fue forzado a exiliarse, o sea, lo votan de Francia, y Francia tuvo una constitución liberal. Ahí lo van a votar. ¿No? Lo van a votar. Y se va a quedar este famoso hombre, ¿no? Luis Felipe I de Orleans. Luis Felipe I. Sigo. Segunda República Francesa. Se produjeron enormes reformas. Sufragio masculino, abolición de la esclavitud. Muy bien, se liberaron a los negros, está bien. El primer presidente de la República fue elegido por sufragio universal, Luis Napoleón Bonaparte, el rey, el príncipe presidente. No sé, pero no entiendo. Si estaba gobernando Luis Felipe de Orleans, ¿por qué entra este nuevo personaje llamado Napoleón? Luis Felipe va a decir que se elijan elecciones, que se elijan. Y va a haber elecciones democráticas en Francia. Por eso se llama la Segunda República. Porque la primera fue con Robespierre. Después viene el Imperio Napoleónico. Entonces, va a ganar un personaje muy importante, Luis Napoleón Bonaparte. O sea, Luis Napoleón, ¿quién es? Es el sobrino de Napoleón. Pues Napoleón no tuvo un hijo que murió. Después tuvo sobrinos. El sobrino, ese es el hijo de José Bonaparte, del rey de España. Pepe Botella, para otro. Entonces, él va a reclamar. Él dice, yo puedo postular. Quiero postular. Y se eligió presidente de Francia. Solamente que él tuvo un problema. Quería ser rey. Pero siempre eligió presidente. En su pensamiento era monárquico. Y él va a hacer un golpe de Estado contra el Estado francés y se va a autoproclamar emperador de los franceses. ¿Quiere verlo? Acá está. Mira. Es increíble. ¿Eh? Es un problema de ego, ¿no? En Francia. Entonces comienza así. Revoluciones. En Francia, lo voy a leer acá. Y se instauró la República Francesa con elecciones ganando como presidente de la República Carlos Luis Bonaparte. Golpe de Estado, se coronó el rey como rey Carlos Luis Bonaparte, que fue el sobrino nieto de Napoleón. Y aparece, acá está en imagen, el segundo imperio francés. Se proclama el rey Carlos Luis Bonaparte, o Napoleón III, derrotado en la batalla de Sedan en la guerra franco-prusiana. O sea, al final lo van a derrotar los franceses a él. ¿No? Lo van a derrotar. En Alemania también hay una revolución. Mira acá, la revolución del 48. La población rural en Alemania contra los señores y funcionarios del gobierno a causa de la industrialización e impuestos elevados. Qué abusivo. Hubo protestas sociales que dieron en la revolución una base de masas y de exigencia de campesinos y destierro ante la revolución. Vamos a explicarlo bonito. Vamos al caso francés primero. O sea, Napoleón, el sobrino, va a intentar hacer un golpe de Estado contra la República y se va a autoproclamar emperador, como Napoleón III. ¿Ahí? Pero va a haber peleas, los franceses se van a pelear con los austriacos y los austriacos le van a ganar. Es una guerra franco-prusiana.
y al final él es derrotado y lo van a exiliar, no lo van a votar. No lo meten preso, lo votan. Pero en Alemania también hubo una revuelta. Se pelea la burguesía contra las casas más poderosas de Alemania y empiezan a luchar por una libertad. Eso fue dos movimientos, en el 1830 y 1848. ¿Qué más dice la Zapata? Creo que ahí nomás termina. Sí, nomás. Revolución del 48 y ahí nomás termina. Revolución del 48 fue en Francia, en Alemania, y después viene la libertad del 30 y los reyes que han estado gobernando. ¿Sí? ¿Está bien? Profesor, entonces, este tema es importante, claro, porque es la continuación de la Revolución Francesa, pero ya no de 1879 a 1814, sino de 1830 hasta 1848. O sea, el pueblo europeo quería, o la ciudadanía europea quería que no gobiernen las casas monárquicas. Pero hay una tendencia, ¿no? En Europa hay un grupo que son liberales y otros que están a favor de las casas monárquicas. Porque tienen familias, porque son condes, duques, marqueses, hidalgos, ¿no? Y que tienen título nobiliario. Acá en el Perú y en América no existen esas locuras, ¿no? Acá todos somos iguales ante la ley. Bueno, no hay nada más que decir. Me despido. Imprime tu separata, pégalo, haz la tarea. Son 12 preguntas. La próxima semana, el próximo viernes, hacemos, no hay examen de historia universal, no hay examen, solamente prácticas. Esta práctica. Bien, conmigo será hasta la siguiente. Pasa un lindo fin de semana. Nos vemos. Vamos a grabarnos. Sí, ya está. Chau, chau. Cuídate. Un abrazo fuerte.